Ping Pong con Alicia. Pero primero queríamos saber sobre ti, sobre tu historia familiar, como con quién te criaste, dónde viviste tu infancia. Yo me crié en un campo, en el campo de Osorno, camino a Puyehue, 25 kilómetros, en un campo de 500 hectáreas que administraba mi padre. Éramos una familia de papá, mamá y 6 hijos. Y fuimos todos educados a través del tiempo con becas del Estado, porque el salario en esos años y hasta el día de hoy nunca han sido buenos para el trabajador aquí en Chile. Bueno, ahí me crié estuve con ellos, primero estuve en una escuela primaria, que en esos años se decía la educación primaria era de primero a sexto año. Estudié yo 2 años en la escuela del campo, cerca de mi casa, y de ahí viajé a Osorno a estudiar hasta sexto. Di pruebas para postularme de profesora a la escuela normal de Ancud. ¿De Ancud? Sí. ¿Y cómo fue esa prueba? ¿Como PAES o...? Fue una prueba escrita, bien compleja. Aparte de eso éramos muchos, yo creo que éramos como 200 y tantos en Puerto Montt, en un gimnasio de una escuela, que no recuerdo su nombre. En esos años eran no como la PAE, no sé, a lo mejor se asemeja. También tuvimos un psicólogo que nos entrevistó y también fuimos entrevistados oralmente por 4 personas. ¿Y cómo, o sea, tu primera experiencia con la educación, cuál podría ser entonces respecto a tu familia en el campo? ¿Cómo fue esa educación? Lo que pasó ahí fue que mi papá soñaba con tener una hija o un hijo profesor. Bueno, yo era su única hija. Entonces, él decidió por mí. Fui profesora por él. Le cumplí sus sueños, pero no muy, como te dijera, no fue una decisión mía, fue más de él que mía. Pero como en esos años papá era el que mandaba, así que yo obedecí tranquilamente y me fui interna por 9 años. Llegué a los 14 años. ¿Y cómo era tu rutina un día? Mi rutina ¿En el internado? En el internado, bueno, yo les voy a contar mi experiencia cuando yo recién llegué. Yo era una niña de campo, claro que estudié en Osorno, pero Osorno tampoco no era en esos años una ciudad de edificios ni nada. Entonces, cuando yo llego a la escuela normal, para mí fue enorme. Me sentí, y más aún, que la escuela era cuesta arriba. Cuando uno entraba, era cuesta arriba. Entonces, cuando yo aparecí en el portón de ese colegio, yo me sentí como un ratoncito arrastrado, así, pequeñísima. Y ahí estuve 9 años. La rutina era levantarse en la mañana. Una de las alumnas, que la subdirectora era la que la nombraba, pasaba en la mañana por los dormitorios, que eran enormes. Nosotros éramos 55 en un dormitorio. Pasaba esa alumna encargada tocando una campana, sonando la campana dentro del dormitorio. Pasaba por todo el pasillo largo que había, volvía tocando la campana y nos teníamos que levantar. Lo que nos faltaba era la libertad. ¿Y cómo se sintió el irse a un internado? ¿Más las emociones? Mira, yo me habitué fácil en comparación con otras compañeras que lloraban todo el día, se acostaban llorando, amanecían con los ojos hinchados, tanto llorar, algunas se fueron. Y yo me adapté, fíjate, me adapté fácil. A pesar que fui niña de campo, criada en el campo, me sentí súper bien ahí. Yo hice muchos cursos de primeros auxilios, así que las socorría en muchas oportunidades, las socorrí, tarde, en la noche, en las mañanas. También fui presidenta del curso 3 años, donde llevé a mis compañeras, nos fuimos a paseo en la isla, bonitos paseos. Y en el deporte también me destacaba. También jugué básquetbol todos los años. Sí. Pero ¿tú no consideras que igual como tú cubrías harto a tus compañeras, no te sentías un poco sola? ¿Tan lejos de tu familia?
no, sí, de repente me venía la nostalgia, recuerdo en los pasillos, porque la escuela tenía 3 pisos. Entonces, a veces así, una soledad un poco, pero no, la verdad que no fui nunca de espíritu así de tristeza, más bien era alegre. ¿Cómo llegaste a ser profe? ¿Cuál fue ese proceso para que tú dieras tu primera clase o cómo fue ese proceso? Mi primera clase fue, la escuela normal tenía una escuela anexa, se llamaba escuela anexa, era donde nosotros practicábamos, entonces éramos muchas alumnas. Y las clases, las prácticas se hacían en la escuela anexa, aparte de las escuelas también de Ancud. También en los alrededores había escuelas donde teníamos que ir no solamente la anexa, no daba, o sea, el espacio no era reducido, pues no eran muchos cursos tampoco. ¿Y tú qué materia enseñabas? ¿Para qué curso? Yo hice clase a través del tiempo casi en todo este inglés. Me recuerdo que también hice inglés, me acuerdo. Así que yo hice clase de todas las asignaturas que había en la básica. ¿Y alguna preferida en especial? Mira, yo cuando me titulé tuve una mención, que era arte. Y la verdad que ahí sí lo disfruté. Pero a través del tiempo, mi director me llamó y me dijo, tengo horas de tecnología que no sé a quién dárselas, ¿las aceptarías? Creando cosas, yo era muy buena cuando los primeros años había educación manual. Yo ahí sí hacía mis clases y muy bien hechas, pero cuando ya me dijeron tecnología, para mí ya era una cosa desconocida. Pero como yo siempre los desafíos los tomaba y los tomaba en buena, tomé las clases de tecnología. Y la verdad les voy a decir que cuando llegué a mi primera clase, llegué a brazos cruzados. No sabía cómo resolver mi problema. Y en mi primera clase, lo poco y nada que yo conocía de la tecnología, lo traté en clase, en conversación, y pasamos la hora súper entretenida, participación de los niños y todo eso. Pero ya en mi segunda clase me fui preparando hasta que fue mi clase preferida. Si tuviera que trabajar de nuevo, haría esa clase. Bueno, Sever, cuéntame relacionado con las artes, cómo te expresabas tú en las artes, cuáles eran tus metodologías o cómo lo tomaban tus chicos, no sé. La verdad que yo en la mención de arte, mi profesor era un señor ya con mucha edad. Tiene que haber sabido mucho él, pero la verdad que de él yo no aprendí mucho. Yo lo aprendí después sola. A través del tiempo fui aprendiendo y creando técnicas, fui leyendo y aprendiendo más que nada en el mismo trabajo. Hice muchas cosas bonitas y recuerdo muy bien que habían colegas que me decían, Alicia, admiro tu trabajo, admiro lo que tú haces. En mi colegio, que yo trabajé como en 3 colegios, pero en uno trabajé muchos años, donde se hacían a final de año exposiciones. Y yo exponía lo que los niños hacían y realmente recibía felicitaciones. Y yo felicitaba a mis alumnos y a mis apoderados por eso. ¿No tenés como una experiencia en particular relacionada con las artes, un trabajo que...? Bueno, trabajé una técnica que utilicé yo de 5º a 8º año, por varios años, fue la del grafito. Yo empecé a trabajar eso con cosas muy sencillas y llegamos a 8º año donde mis alumnos me superaban. Y yo quedaba ahí admirada, porque yo levantaba el cuaderno y le decía, niños, ¿quién es ella? ¿O quién es él? Y estaba igual al rostro del compañero. A ese extremo llegué con los chicos. Y las actitudes de los alumnos, o sea, porque igual ahora yo creo que respecto a las artes, no creo que haya como mucho valor hacia las artes. Los chicos en esa época tenían como ese prejuicio. En esa época sí, fíjate que sí. Yo los sacaba, los chicos ya de 7º y 8º, los sacaba del colegio con autorización de los padres, todo firmado como corresponde. Y salíamos, por ejemplo, a dibujar la cordillera. Eso de las salidas, por ejemplo, a dibujar un árbol con sus detalles de las cortezas, de las hojas, las ramas. Eso ya era... Yo realmente quedaba admirada con la habilidad que tenían algunos. ¿Y no hay un alumno, alumna o alguna persona que le haya enseñado así que te haya marcado durante eso, como los 40 años, que puedas recordar ahora alguna experiencia? Coseché algo de una persona que llegó al colegio como auxiliar. Ella me dijo una vez, ¿sabe, señora Alicia? Me dijo,
y justamente ella se llamaba Alicia también. Me dijo, usted fue profesora de mi hijo. Mi hijo siempre se recuerda de usted, me dijo, porque en base a lo que usted le enseñó, él se gana la vida. Yo le dije, ¿y en qué se gana la vida? Me dijo, él hace letrero en las carreteras. Él hace esos dibujos, me dijo. Lo que ve usted en las carreteras, esos dibujos, él los diseña, los hace y los coloca. Me sentí sumamente orgullosa. Sí, igual yo creo que sentía satisfacción al ver que Claro, aprendían, que sí, pues imagínate. ¿no crees que ahí igual nace alguna conexión con la educación, con la docencia? Como te digo, yo no me realicé realmente como profesional porque esa no era mi idea de mis sueños cuando era adolescente. La verdad que, bueno, era una niña, 14 años. Entonces, pero sí, como fui enseñada por mi padre, que nos enseñó, él fue muy estricto y nos enseñó muchos valores, entonces la responsabilidad y la lealtad estaba siempre presente. Entonces fui leal con mis alumnos y conmigo misma, que si me desempeñaba tenía que hacerlo lo mejor que daba lo que daba de mí. ¿Y si no hubiera sido profe, qué hubiera sido? Veterinario. ¿Veterinaria? Sí. ¿Los animales te gustaban? Sí, me gustaban. Es que con mi papá en el campo siempre andábamos los dos en todo, pues. Entonces eso despertó esa curiosidad, despertó en mí de llegar algún día a ser veterinaria, pero no fue nomás. ¿Y desde la perspectiva de ahora siente que tuvo limitaciones por todo eso? No, nunca me traumé, nunca me desesperé por algo. Siempre mi trabajo fue liviano, la verdad, no fue una carga. Y respecto ahora, ¿cómo sientes que ha cambiado o cómo ha evolucionado la labor docente? Porque hoy supongo que durante toda tu vida viste muchos profesores. Mira, vi profesores buenos y profesores muy, no sé si decir la palabra, pero muy deficientes, voy a decir mejor. Y realmente eso no me agradaba ver eso. Con el tiempo, a través de los años, vi cosas, por ejemplo, que habían profesores que políticamente lavaban el cerebro de sus alumnos, y eso para mí fue traumante. Por ejemplo, de tu rol como profesora mujer, ¿nunca tuviste experiencias relacionadas a que te hicieran menos? No, porque en esos años había más profesoras que profesores. En nuestro curso habían 3 varones, que eran los 3 últimos cursos que tuvimos de los 9 años. Pero antes de eso éramos puras profesoras. La carrera era más de mujer que de hombre. Igual sientes que como tantos años siendo profesora, yo creo que igual vio en tu vida familiar, porque yo recuerdo tú me enseñaste a mí a dividir, me enseñaste a multiplicar, a sumar. Yo creo que igual puede ser que ser profesora igual sumó como esa personalidad educativa en ti. Sí, sumó. Si no voy a decir que no. Yo aprendí mucho de eso. Yo aprendí hasta de mis alumnos. Quizás no conocimiento, pero sí valores. Aprendí muchas cosas de los chicos. Y fui una profesora alegre con ellos. No fui una opresora. Nunca los humillé, nunca traté de hacer eso, jamás. Mis alumnos yo los quería y los defendía, yo era perrada con ellos, yo los defendía de cualquier cosa, de cualquiera. Cuando, por ejemplo, me decían, tía, ese chico de cursos superiores me robó mi desayuno, me sacó mi manzana, yo iba y los defendía. Yo conseguía cualquier cosa por ellos. Sí, reconozco que fui así y me siento orgullosa de haber sido. Miro para atrás, la verdad que me aplaudo sola. ¿Tú piensas que así debería ser el rol? Así debería ser el rol del profesor. Yo enseñé muchos valores a los chicos, siempre recalcaba, incluso en las pruebas, al final, siempre ponía un verso que no era de mi cabeza, siempre buscaba, porque fui muy busquilla. Y de las pruebas siempre yo les mandaba un mensaje donde estaban incluidos los valores. Y por ejemplo, volviendo al internado, que yo considero súper brígido que hayas pasado 9 años tú sola. Igual sí, mis padres, mis hermanos. La verdad que en esos años era normal que los hijos salgan a estudiar lejos. Pero tan jóvenes. Tan jóvenes, éramos niños. ¿Y nunca sientes algún, no sé si llamarlo resentimiento? Por como que hayas estado
tan niña, tan sola, o sea, fuera de tu hogar? No, fíjate, no siento eso, fíjate, no, para nada. Entonces, o sea, respecto igual a todo lo que hemos hablado, ¿no queda como algo como respecto a tu labor docente que probablemente no hayas pensado antes? ¿O siempre tuviste como el pensamiento de ahora de que hiciste lo mejor que pudiste? Fíjate, yo me siento conforme. Siento que fui suficiente y más que suficiente. Entregué todo lo que pude. Yo enseñaba en grupos, siempre en grupo y siempre dando a los niños que lean, conversen, y yo siempre asesoraba. Siempre mis grupos los iba asesorando. Habían colegas, por ejemplo, perdón que compare, pero habían colegas, porque yo nunca estuve de acuerdo con eso, por eso lo digo, que daban trabajos para la casa, donde se reunían los niños en una casa. Decía, eso para mí no concuerda bien. ¿Qué hacía yo? Yo mi enseñanza la hacía en la sala. Si los niños tenían que trabajar en grupo trabajaban en la sala y yo asesoraba. Igual entonces, como para hacer una carrera que tú no elegiste... Lo hice bien, ¿cierto? Sí. Por eso te digo, yo me siento orgullosa. Yo siempre digo y veo esas cosas y yo les cuento esos detalles, pero tengo muchos más detalles, muchísimos si más. ¿No quieres contar? No. Perfectamente me muestra aquí ahora sí, cosas. Muchísimos más detalles, pues. Sí, pero me parece igual súper reconocible, porque no creo que cualquier persona que tenga que estudiar algo para lo que no quiere o lo que no fue hecho, diste lo mejor. Y es como realmente formaste seres humanos que otro profesor que haya tenido métodos más tradicionales que los tuyos no eran. Tienes toda la razón, te encuentro toda la razón. Porque si tú haces algo que no te agrada, que no te gusta, una profesión que a ti, que no te puedas desarrollar con alegría, no lo estás haciendo bien, no tienes vocación. Entonces tú sí tuviste vocación. Yo tuve vocación, me la formé. Formaste la vocación. Me la formé, a través del tiempo y de los años me la formé. Entonces, igual yo creo que esto nos dice de que la vocación, uno no nace con la vocación. No nace con la vocación. Por mi experiencia, te digo que no nace. La creé yo a través del tiempo. Bueno, Willy, yo creo que llegamos al punto igual que queríamos lograr, que era igual reflexionar, yo creo que todos, sobre qué es la vocación. Porque yo creo que igual en el punto en el que estamos ahora, nosotros también estamos igual en busca de que nosotros sentimos que si queremos hacer algo para el resto de nuestras vidas deberíamos sentirlo ahora, pero igual con tus palabras yo creo que es algo que se desarrolla a través de que uno ejerce. Sí. Y igual por la experiencia que he tenido contigo, te recuerdo que tú siempre me enseñaste muchas cosas, entonces como que siempre siento que eso marcó por mucho tiempo, como tu enseñanza. Qué bueno. Me alegra que me lo hayas dicho porque me siento súper bien. Ha sido un placer. Me sentí sumamente dichosa de recordar lo que sentí cuando trabajé, lo que hice, y les agradezco infinitamente que me hayan elegido. Sí, y les deseo que lo que tengan que elegir para poder subsistir el día de mañana con alguna profesión sea la mejor y la que elijan sea la correcta.